Buenas noches a todos. Hola Gloria, todos los que están por allí, buenas noches. Por favor, alguien que me haga una señal si nos estamos escuchando bien. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Ok, buenas noches. Hola Ernesto, buenas noches. Carmen, Gerardo. Ok. Hola Gerardo, ¿cómo vamos? Ana María, buenas noches. Ernesto está en un tobogán por allá. Bueno, ¿quién empieza? Gerardo, a ver, usted es el que siempre pone el tema. Arranque pues. Hoy vamos a hablar de nuestro miedo a ser libres. Los que estudian un curso de milagros, los que practican un curso de milagros, también encuentran, o tal vez la frase más común que se encuentra en el curso es nuestro miedo al amor. Libertad y amor aquí son sinónimos. Son sinónimos cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de superar estos miedos para poder sentirnos libres, estamos hablando de manifestar amor. Así que cada uno de nosotros se va haciendo las respectivas preguntas a través de lo que me gustaría compartir con ustedes. Ana María nos dice, yo sí que tengo miedo de soltar mi seguridad. ¿Cuál seguridad? ¿A cuál seguridad te refieres? Te puedo habilitar el micrófono para que nos lo expreses. Ok. Mi seguridad es, llevo 16 años trabajando como docente, tengo 65 años, creo que ya el próximo año escolar, creo que ya no quiero trabajar más, pero pues definitivamente la parte económica pues es una cosa que me da susto, esa seguridad económica. Estoy haciendo una casita en Dapa para poderme ir a vivir allá, pero igualmente pues me da susto ese cambio, sí me da susto ese cambio, pero me he dado cuenta que definitivamente este año ya estoy haciéndolo con un gran esfuerzo para terminar. ¿Y cuál es la preocupación? Entiendo lo que estás manifestando. La pregunta es, ¿y cuál es la preocupación? Es como miedo, es miedo Sí. de cambiar, primero que todo de vivir sola allá, pues es Sí. una parcelación que hay amistades, sí, pero miedo sí me toca cambiar un poco mi vida, en el sentido de las ciertas comodidades que yo tenía, pero no es eso, no me importa cambiar las comunidades, es decir, es hacer el cambio, es tomar esa decisión, sí, el no tener esa parte económica segura que me ha dado los 16 años de trabajo, ¿no? Pero que ya estoy hasta acá. ¿Y sientes miedo? Y siento miedo, sí. ¿Y Siento miedo a la muerte, cierto momento muero, una cantidad de miedos. ¿Y cuál es el problema? El problema que tengo yo, pues yo creo que cuando uno verdaderamente reconoce su miedo, está un punto arriba, ¿cierto? Porque qué tal si no lo reconociera. Quiere decir que lo estoy tratando de trabajar, pero así todo,
ya no es tanto casi ni miedo, sino ya se me ha vuelto un poquito de entusiasmo y como aguantar este año. Pero sí, es un miedo a un cambio de vida que hace mucho tiempo lo quería lograr. Soy artista. Mi idea era volver a recuperar mi arte, volver a pintar, pero, pero sí creo que me va a cambiar un poco la vida, tal vez a lo mejor, por lo mejor. Me da miedo estar sola ya metida en esa montaña, pero sí he estado en momentos de que he vivido sola, vivo con un hijo, un muchacho, un hijo muy lindo, tiene 31 años, es un muchacho especial. Eh, También de dejarlo aquí porque él está trabajando con su papá. Entonces, pues hay una cantidad de cambios ahí como que Pero sí me tienen como ansiosa. primero te agradezco por compartirnos esa experiencia, pero creo que has dicho cosas que son muy edificantes en esto que le llamamos camino espiritual, le llamamos de muchas maneras. Lo primero es que el problema no es el miedo, ese nunca será el problema. La gran dificultad que se nos presenta es que no sabíamos que era miedo. Y por lo contrario, creíamos que era totalmente normal no dar ciertos pasos en la vida por temor a eso que tú llamaste miedo a perder seguridad. Y si tengo miedo a perderla, pues ya no es seguridad. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Independiente de cuál sea el camino que estemos recorriendo. ¿Cuál es la diferencia? Que ya podemos reconocer que lo que tenemos es miedo. Y como lo dijiste, ese es el paso más importante para avanzar en este camino. Lo primero que debo reconocer es que tengo miedo. En ocasiones nos vamos en como una batalla contra nuestros miedos, sin ni siquiera lograr identificar que lo que siento es miedo. Cada que alguien opina diferente a nosotros, nos estamos confrontando con nuestros propios miedos. Eso nos hace sentir inseguros o nos hace sentir supremamente seguros de nuestras creencias. Y lo que más confunde es que las diversas facetas que nos muestra el miedo no son fácilmente identificables por nosotros mismos. Pero cuando ya nos atrevemos a ponerle la etiqueta, lo que tengo es miedo, he dado un paso muy grande hacia ese punto que podríamos llamarlo de soltar el miedo. Y es allí donde verdaderamente encontramos libertad. Nosotros creemos o hemos creído que al tratar de controlar los miedos, somos libres. Entonces, como no sé de qué voy a vivir, si el próximo año dejo mis ingresos seguros, entonces he tratado toda la vida de controlar ese miedo. ¿Cómo? Haciendo algo que no es que no sea bueno o que ya no lo considere bueno, pero que ya no me brinda el mismo placer que me brindaba anteriormente. Y que seguramente estoy buscando otra parte del proceso en mi vida. Entonces, ese miedo a perder lo que me hace es perder, porque nunca voy a ir al punto que desearía precisamente por ese miedo a soltar lo que me da seguridad. Entonces aquí viene una pregunta, y permítame, se las transmito, viene una pregunta muy importante en esto. ¿Qué es lo que más valoras? ¿El cuerpo
o la mente? Para todos. Quien quiera compartir alguna respuesta, bienvenido. Si no, reflexiona interiormente. ¿Qué es lo que más valoramos? ¿El cuerpo o la mente? Eso que llamamos comodidad y para la cual trabajamos de muchas formas, ¿es para que mi mente sea libre o es para la comodidad física? ¿Cuál es lo que más valoro? Sí, claro, uno está ligado al otro, indiscutiblemente. Somos unidad. Pero, ¿a qué es lo que más le doy valor? Porque de la respuesta que nos demos, surgirán los medios para lograrlo. De la respuesta que nosotros nos demos, ¿a qué le doy más valor? ¿A la mente o al cuerpo? Esa respuesta se nos convierte en nuestro propósito. Y dado el propósito, los medios comienzan a surgir. Comienzan a surgir. Hola, buenas noches. Entonces, los invito a que nos preguntemos, ¿a qué le doy valor? ¿Cuál es mi prioridad o cuál es? Ahora, los invito a que miren la pregunta, mírenla muy despacio, porque es posible que la respuesta, entre comillas, la tengamos muy clara, es muy probable. Pero cuando miramos nuestro comportamiento, nos damos cuenta que no es tan así. El fin de semana pasado, no sé si sábado, domingo, no importa, pero en uno de estos días me fui con mi esposa a hacer mercado. Como me gusta observar, y observar significa también chismosear, había una señora conversando con el administrador del supermercado, un supermercado grande aquí en Cali. La señora le estaba haciendo una especie de reclamo muy formal, o más que un reclamo era como una petición. Cuando yo paso por donde están ellos conversando, la señora le estaba diciendo, mire, es que hace días que vengo a mercar y no encuentro tal producto orgánico. Y a mí me encantan los productos orgánicos. El señor se excusó por la logística, el tema ahora, esto, lo otro, aquello, todo ese tipo de cosas. Pero le dijo que lo tendría en cuenta para poder tener los productos que ella buscaba. La señora le agradeció muy amablemente. 5 metros adelante, cogió una paca de cerveza y la echó al carrito del mercado. Pudo haber sido un encargo y no va a entrar en esas cosas para nada. Esto solo lo traigo en mención porque uno a veces cree tener las respuestas supremamente claras, pero cuando se mira, de ahí tanto mi recomendación, observa cuando miramos nuestro quehacer diario, nos encontramos qué tan coherente o qué no tan coherentes somos con aquellas respuestas que solemos dar. Por eso esto que dice Ana María me parece muy valioso, porque el punto de partida es reconocer que tengo miedo. Los que siguen un curso de milagros, siempre los recomiendo, vaya a la página 33. Ese para mí es el primer ejercicio, sin todavía tocar el libro de ejercicios. Es el primer ejercicio. De lo primero que tienes que darte cuenta es que tienes miedo. Es lo primero. Y ese es el punto de partida. Y desde allí comienzan a surgir los medios por los cuales nosotros llegaremos a eso que nos hemos establecido como propósito. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Mi mente o el cuerpo? Por aquí me están escribiendo.
Shirley Pacheco nos dice, para mí la mente. Ok. John Jairo y Ana dicen, ahora la mente, aún sin comprenderla totalmente. No hay necesidad de comprenderla, John Jairo y Ana. No hay necesidad. Allí, por el contrario, es donde nos enredamos muchísimo tratando de entenderla. Después vamos profundizando en esto. Diego nos dice, la mente, pero el desarrollo de las glándulas endocrinas y nuestro cuerpo relacionado con comunidad nos permite trascender, acepto objeciones, la mente, pero el desarrollo de las glándulas endocrinas y nuestro cuerpo relacionado con comunidad nos permite trascender, acepto objeciones. Gloria dice, este miedo nace de mis apegos. Miedo a la muerte, allí está el cuerpo. Okay. Yo solo invito a que cada uno encontremos nuestras propias respuestas. No tengo nada. Desde allí empezamos a observarnos y darnos cuenta cómo nuestra propia mente dispara una serie de respuestas, pero cuando observa uno su cotidianidad, como que están en contravía, como que no son muy acordes. Por eso, al final se nos dice que una de las características que tenemos que desarrollar es la honestidad y que el verdadero significado de honestidad tiene que ver con coherencia. ¿Y qué es coherencia? Que aquello que sentimos, pensamos y hacemos estén alineados. Significa eso. Yo solo planteo la pregunta, no es mi pretensión encontrar la respuesta adecuada y menos tratar yo de darla. Es que nos demos cuenta a través de nuestra propia observación cuál es el objetivo nuestro. Porque no puedo tener como objetivo ambos. Escojo al uno o escojo al otro. El cuerpo es un efecto, es una consecuencia de lo que hay en nuestra mente. Por lo tanto, si lo que considero es mejorar las condiciones físicas, debo observar cuál es mi contenido mental, porque es este el que se manifiesta a través del cuerpo. Y entiéndase todo el plano material como una extensión del cuerpo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo el tenerle miedo a algo que no existe? Entonces, cuando defino el miedo a algo, lo que estoy definiendo realmente es la creencia que sostengo con respecto a ese algo. No le tenemos miedo a la muerte. Le tenemos miedo a todo lo que significa la muerte. Y para no irnos a desviar del tema, el miedo a la muerte no es más que realmente el miedo a que la identidad que tanto me ha costado desaparezca. Porque este mundo me reconoce gracias a esa identidad. Emulando un poco el comercial aquel. Todo lo que me simboliza es la casa, el carro y la beca. Porque allí he depositado lo que considero soy. Esas son mis formas de expresar lo que soy. Es cuando observamos las creencias subyacentes detrás de la idea de la muerte, realmente no estamos sintiendo miedo por la muerte. Estamos sintiendo que nuestra identidad, ese yo que hemos construido, que nos ha costado tiempo, dinero, sufrimiento, desaparezca. Ese es nuestro verdadero miedo. Así que yo les invito a que le den vueltas en la mente. ¿Qué es lo que más valoro? El cuerpo o la mente. El cuerpo o la mente.
Y miremoslo desde la cotidianidad. Yo los invito, esto lo aprendí de un maestro japonés que me decía, el verdadero camino espiritual está en la vida cotidiana. Allí está el verdadero camino. Porque es que desde esa cotidianidad, y por decirlo de alguna manera, desde la forma más inconsciente, es que nos expresamos en esa cotidianidad. Es en la cotidianidad donde surgen los diferentes símbolos que tenemos guardados en nuestra mente. ¿Han visto que hay unas personas que nos hacen algunas afirmaciones y nos disgustamos? Pero hay otras que nos hacen quizás afirmaciones más fuertes y, como dicen por allí, nada personal, nos resbalan. En primera instancia, lo que nos muestra es que lo que me incomoda o me incomodó en ese momento no es la afirmación que escuché, es desde dónde la escuché. Y ese desde dónde empieza a llevarme a las creencias que sostengo. ¿Qué simboliza para mí X o Y persona? Y comienzo a observarlo. Comienzo a observarlo. Comienzo a observarlo. Pero es desde la cotidianidad, desde la vida cotidiana. Yo por eso sugiero preguntas tan simples como ¿para qué me baño? ¿Para qué me pongo el vestido que me pongo, la ropa que me pongo, la marca que utilizo? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso me va conduciendo a encontrar el propósito. Shirley nos dice aquí, les recomiendo una película en YouTube, Héctor en busca de la felicidad. Muestra muy bien lo que nos está mostrando Oscar. Héctor, creo que esa película ya la vi por ahí, pero no la recuerdo muy bien. Este fin de semana trataré de observarla. Para que los que también les gustan las películas apunten por allí. Héctor en busca de la felicidad. Le comenté a una amiga, dice Diego, le comenté a una amiga de un sueño con mi madre que ya trascendió. Sintió ir al apartamento y me dijo, libérate, no te cuestiones, aprende que es un tránsito normal. Ahí hay un tema bastante interesante. Y para quienes siguen un curso de milagros, recuerden que los sueños es un método a través del cual Dios o el Espíritu Santo, como lo llamamos allí, utiliza para darnos lecciones, clases, para ayudarnos a sacar de nuestra mente esos miedos. ¿Sí? Por eso son muy valiosos los sueños. Ahora, depende de lo que ya cada quien decida interpretar. Pero independiente de lo que cada quien decida interpretar del sueño, si realmente era la mamá, no era la mamá, si es esto, independiente de eso, siempre te va a llevar a las creencias subyacentes en nuestra mente. Esas creencias que están allí todo el tiempo. ¿Cuál es mi prioridad? ¿La mente o el cuerpo? ¿Cuál es mi prioridad? Porque desde la mente es que podemos soltar nuestras creencias. Desde allí las podemos observar. El cuerpo es neutro. El cuerpo no toma ninguna decisión. El que desea es la mente. Quien rechaza es la mente. Nosotros, desde esta percepción errada, es que le hemos dado un simbolismo muy contrario a la realidad de lo que es el cuerpo. Está tan distorsionado que uno ve una persona y de acuerdo con su apariencia física, uno califica o descalifica a una persona.
Por eso expúseme la insistencia, pero en la autoobservación, en la vida cotidiana nos damos cuenta de eso. Vemos mensajes y si es de una persona que no creo que sea una persona, no sé, avanzada en X o Y tema, entonces no me sirve. Es un poco la metáfora de que nos aferramos más al mensajero que al mensaje. Y cuando observamos esta metáfora nos damos cuenta de las muchas formas que nosotros descalificamos o calificamos personas. Personas que ni siquiera conocemos, ni siquiera los conocemos. En estos días hablamos del poder de las palabras y le damos tanto valor a una palabra que por el hecho del simbolismo que le damos a esa palabra, nuestra felicidad o nuestra infelicidad aparece. ¿Cuántas personas realmente no se han enfermado ante un diagnóstico equivocado de un médico? Porque le damos total credibilidad. Vaya después a deshacer el error si es que se da cuenta del error. Pero volvemos al planteamiento inicial. Miren cómo el empezar a observar que lo que sentimos miedo, que lo que sentimos es miedo, nos abre un camino muy amplio para recorrer. Siempre. La mente es el estímulo y el cuerpo es la respuesta. Es como todo estímulo va hacia el sistema nervioso central y se devuelve como respuesta. Seguramente. Todo lo que vemos allá afuera es un efecto, incluido el cuerpo. Allá afuera me refiero fuera de nuestra mente. Siempre será un efecto, siempre será una consecuencia. ¿A qué le das prioridad? Cuando nosotros le damos valor al cuerpo, la mente se usa como un medio que desarrolla muchas habilidades para conseguir ese bienestar o esa, entre comillas, libertad del cuerpo. Pero son pensamientos de ilusión. Simplemente son pensamientos de ilusión. ¿Cuáles son las barreras que me impiden ser libre? Todo el simbolismo que le hemos dado a la materia nos impide manifestar esa libertad. Por eso insisto tanto en la pregunta, ¿cuál es tu prioridad? ¿El cuerpo o la mente? Para muchos, esta cuarentena nos ha despertado o nos ha abierto los ojos, aunque sea un poco, en el caso mío, de todo el nivel de importancia que ha tenido el cuerpo y cómo todos los esfuerzos han estado enfocados hacia el cuerpo. Hemos tomado precauciones físicas, el lavado de las manos, el no contacto personal, la distancia social que le dicen, el uso del tapabocas y otra serie de medidas, pero para proteger el cuerpo. ¿Cuáles son las iba a decir pregunto, cuáles son las medidas que hemos tomado a nivel de nuestra mente para darnos cuenta del miedo que tenemos, para darnos cuenta de toda la prioridad que hemos dado solo a nivel físico?
La mejor forma de darnos cuenta de todos estos miedos es observar nuestra propia mente. Darnos cuenta que tenemos miedo. Ese es el primer paso. Reconocer que tenemos miedo. Acuérdense de la metáfora que me encanta utilizar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para pararte de la silla donde estás sentado? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Siempre lo primero será es darme cuenta que estoy sentado. Cuando lo primero que hago es darme cuenta que tengo miedo, he dado un paso grandísimo para que ese miedo se deshaga de mi mente. Pero debo darme cuenta de ello. Debo darme cuenta de ello. Muchas veces estudiamos muchas cosas en esta vida, ni siquiera con el afán real, hablo real, consciente de aprender, sino más bien impulsados por el miedo a no saber. Parece un simple juego de palabras, pero tiene una diferencia estructural. A través de la observación en nuestra cotidianidad, en el día a día, podemos darnos cuenta de ello. ¿A qué le tengo miedo? Uno de nuestros miedos más profundos, que nos impide ser libres, es nuestro deseo permanente a que se nos reconozca. Soy un convencido que a nosotros no nos incomoda el elogio hacia los demás. No, lo que nos incomoda es que no nos estén elogiando a nosotros. Porque nos aferramos mucho al significado de las palabras, significados que hemos aprendido culturalmente, formalmente, de muchas formas. Y buscamos reconocimiento de diversas maneras. A veces las cosas materiales que tenemos es en aras de encontrar ese reconocimiento. Nuestro comportamiento es en aras de encontrar cierto reconocimiento. Aquí Diego me está preguntando, ¿cómo eliminamos, por decirlo así, los miedos o le damos poder? ¿Es enfrentar, es aceptar o sublimar o dejar fluir? El primer paso es darnos cuenta que tenemos miedo. Eso nos lleva a un segundo paso que es permitirnos sentir el miedo. La gran mayoría de las personas hemos sido educadas para rechazar lo que nos da miedo. Y lo que hacemos es evitar esas situaciones para no ver nuestro miedo. Aquí nos permitimos sentir el miedo. Luego nos damos cuenta que lo mejor es dejarlo fluir, pero ¿qué significa fluir? No juzgar. Significa no juzgar. No nos juzguemos por sentir miedo. No nos juzguemos que porque llevamos 20, 30, 40 años en esto que llamamos un camino espiritual, no deberíamos sentir miedo. No, no juzguemos. Ni juzguemos a las personas, ni juzguemos las circunstancias. Y por último, pidamos ayuda. Nosotros no somos capaces de salir solo de nuestra caja de creencias. Esos son los famosos 3 pasos del perdón que siempre estamos compartiendo. Me doy cuenta del error. ¿Cuál es el error? Que decidí sentir miedo, que decidí utilizar la mente del ego. El segundo paso, no juzgo, dejo fluir. Ni me juzgo a mí, ni juzgo al otro, ni juzgo la situación. Solo la observo como un testigo. Un testigo solo narra los hechos, no los juzga. Y tercero, pido ayuda. Llámelo Dios, llámelo Espíritu Santo, llámelo universo, llámelo mente suprema, como lo quieras llamar, eso no importa.
Y esa es la forma en que nuestros miedos comienzan a desaparecer de nuestra mente. Pero ese es el primer paso, darme cuenta que tengo miedo. Ese es el error que he cometido, no es otro. Y muchas veces desde esa perspectiva de reconocimiento, buscamos los escenarios tal vez más inadecuados para ser reconocidos. Uno de ellos es sentirme víctima de las circunstancias, víctima de otras personas. ¿De qué tamaño es tu sentido de victimismo? Si existe. ¿Has observado las muchísimas formas a través de las cuales uno se siente víctima? Cuando alguien opina algo diferente a lo de uno, cuando siento que me excluyen. Hay muchas formas. Ahora con el tema del virus, cuando veo gente que entre comillas no se cuida, entonces me siento víctima de su irresponsabilidad. Se ven muchos comentarios en ese sentido. Entonces mi reconocimiento tiene que ver, o esa búsqueda de reconocimiento tiene que ver con sentirme víctima del mundo. O existe otra forma también de verme, de recibir ese reconocimiento, y es a través de lo que llamamos el deseo de ser especial. Entonces me creo el salvador del mundo. Soy de los que ando dándole cátedra a todo el mundo de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que dejar de hacer. Y estamos en ese proceso de corrección mundial. Somos los correctores. Alguien hace un comentario, cualquier coma amerita que yo intervenga. Y cada que estoy en función de esto, pues estoy perdiendo mi libertad porque ando en búsqueda siempre del error, de la mala palabra utilizada, de la forma inadecuada del otro, para yo salir desde mi pedestal a corregir. Y todas estas formas son las que hacen que yo pierda mi libertad. Y esas formas que corrijo, en vez de ahuyentar mis miedos, les está dando mayor validez. Mayor validez. Por eso, siempre estamos hablando de no juzgue. Pero para no juzgar me tengo que dar cuenta que estoy juzgando. Este es un proceso todo inclusivo. Si hay una parte de mí que juzga, tengo que acogerlo. Tengo que incluir esa parte de mí que juzga. Si hay una parte de mí que siente miedo, tengo que incluir esa parte que siente miedo. No lo puedo excluir. ¿A qué le das prioridad? ¿A la mente o al cuerpo? Algo que coarta también nuestra libertad y que, por el contrario, andamos en búsqueda del amor, creyendo que es lo que nos va a hacer libres. Está hablando del amor en este mundo, no del amor verdadero, sino de lo que nos han enseñado que es amor, que realmente no lo es. Esa búsqueda de alguien que nos complete, de alguien que nos satisfaga, de alguien que nos llene, y que andamos en esa búsqueda porque creemos que allí vamos a ser verdaderamente amados. Es muy curioso que cuando lo logramos, eso que era nuestra esperanza de amor, de felicidad, se vuelve en una tortura. Y seguramente porque estamos buscando
Un amor que es irreal, que no existe. Es una condición que hemos descontextualizado y que le hemos llamado amor, porque es la idea que nos han ofrecido. Por eso, cuando nosotros nos permitimos revalidar, redefinir todos estos conceptos que tenemos allí en nuestra mente, nos permitimos encontrar cosas muy interesantes y que los podríamos llamar como las fuentes de nuestro miedo. A través de esa idea que llamamos desde este mundo como amor. Estamos en la, ¿cómo se dice? En la reafirmación de la dualidad. Usted es usted y por las características que usted muestra, yo siento amor por usted. Y ese amor tiene una característica fundamental, es excluyente. Yo no le puedo permitir que eso que usted dice sentir por mí, lo pueda sentir por otra persona. Cuando el verdadero amor es totalmente incluyente. Aquí Gloria nos dice algo muy interesante, y es que eso que llamamos amor, tal vez es una búsqueda basada en cumplimiento de expectativas. Y cuando el establecer una relación de pareja se basa en esas expectativas, rapidito se cae la estructura de la relación. Porque rapidito también nos damos cuenta que no es posible que el otro cumpla nuestras expectativas. Esa posibilidad no se da. ¿A qué le das prioridad? Haciendo observación de esto que hasta ahora hemos mencionado, empezamos a darnos cuenta nuestro miedo a ser libres, porque son miedos que los observamos pero los sostenemos. En muchas ocasiones no estamos dispuestos a que esos miedos salgan de nuestra vida. Nos aferramos a ellos, los defendemos incluso. ¿Cómo lo defiendo? ¿Cómo defiendo esos miedos? ¿Cómo los conservo? Cuando los observo afuera como una causa. Y eso revitaliza mi deseo o mi forma de sentirme víctima. Diego nos dice aquí, no nos comprendemos entre lo mental, emocional y corporal cuando estamos solteros. Queremos estar casados y cuando ya estamos casados o emparentados queremos estar solteros. No hay coherencia, como lo digo ahora, entre pensamiento, sentimiento y acción. Y eso se da básicamente, Diego, porque nosotros nos damos cuenta que ni puedo cumplir las expectativas de mi pareja, ni mi pareja puede cumplir con las expectativas que tengo sobre ella. Es así. Por eso una de las ideas que empezamos a revalidar de la práctica de este curso es que lo que le hemos llamado amor no es verdadero amor. Muchas de nuestras relaciones son unas relaciones de dependencia emocional, mental, económica, de la forma en que lo quieran plantear. Alguien se podrá estar preguntando, ¿y eso es bueno o es malo? Ni lo uno ni lo otro. Simplemente son las relaciones que hemos formado.
Y en la medida que nosotros las podamos observar desde un punto de mucha honestidad, entonces le podamos dar el giro desde la utilización del otro hacia el verdadero. Porque no se trata de que andemos desechando gente todo el tiempo o que la gente nos ande desechando a nosotros. Nuestro punto de partida es lo que hoy tenemos, nuestra situación actual. ¿En dónde estoy en este momento? Y desde la verdadera observación, entonces, todo se va redireccionando, se va redireccionando. Pierdo mi libertad cuando siempre estoy juzgando o interpretando lo que las personas están diciendo. Permítame en esto, ni siquiera pierdo la libertad, es vivir en una total esclavitud, porque tengo que estar atento a quién dijo, cómo lo dijo, porque si eso no encuadra dentro de mi caja de creencias, tengo que salir a responder. Y desde esa perspectiva, todo el mundo está equivocado, menos yo. Menos yo. La frase que les compartí hoy me pareció interesante, por eso la compartí. Salir de tu certeza no es fácil, no es fácil que soltemos nuestra caja de creencias. Esa es la estructura que hemos construido a través de todos estos años. No es fácil soltarla. Pero ser feliz con esas certezas es imposible. Porque tenemos que andarla protegiendo todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que andarla protegiendo. Pero como dice también en la frase que les compartí en la invitación, la libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza, no se te puede imponer, pero sí se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Nadie nos puede imponer ni siquiera soltar los grilletes de la esclavitud mental en que vivimos. Nadie lo puede hacer. Esa es una decisión nuestra. Decisión a la que muchos hemos llegado gracias al cansancio de sufrir de una u otra manera. Término que también genera muchísima confusión, porque la gente asocia solo sufrimiento con extremadas carencias o con extremados dolores físicos o con extremados dolores emocionales, descartando pequeños dolores que aparentemente son muy sutiles en nuestra vida cotidiana, pero lo que son los que a través del tiempo nos hacen muchísimo daño. Por eso también en la invitación para esta charla de hoy, yo les compartía la frase, el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Eso es lo fundamental. En la medida en que yo empiezo a hacer ese proceso de separación, ¿y cómo empiezo? En la medida en que me observo. En la medida en que me estoy dando cuenta de los juicios que en 24/7 tal vez estoy emitiendo. En la medida en que estoy observándome que soy una víctima de las circunstancias, del gobierno, del clima, de las personas, del perro de la esquina. En la medida en que me doy cuenta de lo especial que me siento con respecto a los demás. Es que gracias a Dios tengo que comer porque hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Es que gracias a Dios estoy sano, hay mucha gente en los hospitales. Entonces se desarrolla en mí ese deseo de ser especial.
Y necesito que alguien sufra para yo sentir agradecimiento, a lo que llamo agradecimiento, que está lejos de ser el verdadero agradecimiento. Separar lo verdadero de lo falso. Empieza por darnos cuenta que lo que sentimos es miedo. En ocasiones vamos a hacer un proyecto, tenemos alguna idea y buscamos opiniones de muchos expertos. No estoy diciendo que no haya que hacerlo. Quien obrará desde sus creencias. Pero cuando tu deseo surge del corazón, y cuando hablo del corazón no me refiero a la bomba que succiona y bombea sangre, pero cuando tu deseo surge desde el corazón, el universo conspira para que eso se realice. Y ese mismo universo te orienta hacia lo que debe ser, a lo que se debe hacer. Siempre recuerdo el chiste aquel del personaje que iba en el camino, que estaba en su práctica de camino espiritual. Y cuando llegó al parqueadero bueno, eso eran las épocas antes del coronavirus, donde buscar un parqueadero un sábado en un centro comercial era misión imposible. Entonces él llegó al parqueadero y le dijo, Dios, dame un parqueadero y seguiré esta senda espiritual. Cuando él terminó de decir la frase, alguien salió de un parqueadero, lo desocupó y le dijo, ya no, acabo de encontrar uno. Solemos hacer eso con mucha frecuencia. ¿De qué manera me siento víctima? ¿De qué manera me siento especial, diferente a los demás? Cuando nosotros observamos esa forma en que nos victimizamos o que nos diferencia de los demás, estamos dándole como otra vueltecita a la llave de las amarras que nos sujetan. Estamos más aferrados a esas formas. Cuando me creo el corrector del mundo, vivo en una esclavitud tremenda. Porque creo que es mi responsabilidad salvar al mundo. Salvar a los pobres seres humanos que están por debajo de mi pedestal. El verdadero camino espiritual tiene que ver con soltar la dualidad y acoger todo como unidad. ¿Es fácil? Diría que no. Requiere esfuerzo. Requiere que estemos dispuestos a soltar nuestras creencias. Como dice el curso, no está diseñado para que duela, pero duele. Porque soltar esas amarras nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo. Otra de nuestras barreras fuertes en esto de soltar el miedo a ser libre es el sentido de utilidad que esta vida, este mundo, nos ha enseñado. A nosotros nos han dicho que somos útiles si y solo si cumplimos con algunas exigencias que este mundo da. Y por allí se menciona, dentro de esas exigencias, que seamos felices. Pero lo que menos interesa
En el mundo laboral, tal vez muchos de ustedes han observado unos cuadros muy bonitos en las recepciones de las oficinas. Le llaman misión, visión de las organizaciones. Y en ella siempre está presente el factor humano. Siempre. La pregunta es, ¿qué tanto aplicamos eso como factor humano? Hace unos años era el recurso humano. Y volveríamos al tema de la coherencia. La utilidad, la verdadera utilidad en este mundo implica nuestra felicidad. Alguien decía, por ahí no tengo ni idea de dónde surgió eso, pero alguien decía que la mejor forma de dejar de trabajar es hacer lo que a uno le gusta hacer. Cuando uno lo invitan a hacer lo que a uno le gusta hacer, el gozo es total. Y como dicen también por allí, y si pagan por ello, con mayor razón. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué es lo que me gusta hacer? No es qué es lo que tengo que hacer, sino qué es lo que me gusta hacer. Y hay algo importantísimo, por lo menos para mí desde mi experiencia, y es que yo empecé a darme cuenta, observé que había muchas horas de mi tiempo libre que dedicaba a ciertas actividades que entre comillas no me generaban ningún ingreso. Y digo entre comillas. Y que sentía un placer tremendo. Por el simple hecho de dar, que me dieran la oportunidad de hacer lo que me gustaba hacer. No, ya no ir al estadio, ya no es. En un tiempo fue así, pero ya no hay placer en ir al estadio. Cuando el fútbol dejó de ser un deporte, mi afición por ir al fútbol se acabó. Lo máximo que hago es ser hincha de televisión. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu cuerpo o la mente? ¿Tu cuerpo o la mente? ¿Cuál es la prioridad? Cuando nos sentamos a comer, para algunos, la prioridad es el cuerpo, el sabor de los alimentos. Muy pocas veces nos preguntamos de verdad si esto es nutritivo o no lo es. Yo solo planteo cosas aquí desde donde yo me hago planteamientos. No estoy hablando aquí de qué tiene que ser y qué no tiene que ser, no. Solo invito a la observación. Al otro día alguien me preguntó, ¿usted qué es lo que enseña? Nada, yo no enseño nada. Yo solo invito a las personas a la autoindagación, a que se hagan preguntas. Solamente eso. ¿Para qué como lo que como? Como cuando le preguntaron creo que era Nisargadatta, John Jairo me corrige, creo que tiene más clara esa información. Cuando le preguntó, creo que fue a Nisargadatta, que le preguntó, ¿usted por qué fuma tabaco? Si usted es un maestro espiritual. Y porque ni soy tabaco, ni soy, ni soy un cuerpo. No sé si era Nisargadatta o Ramana
Maharishi, creo que era Ramana Maharishi, si alguien por ahí lo tiene bien claro. Sí. Porque fumaba mucho tabaco. De hecho, cuando fue por allá a buscar a un maestro, lo primero que le dijo, vaya, siga vendiendo cigarrillos, debe estar buscando acá lo que no haya perdido. Entonces no se trata de hacer o no hacer, sino desde dónde lo hago. Desde dónde lo hago. John Harold, buenas noches. A todos gracias, a Oscar por este gran tema. Me considero una de esas personas privilegiadas de trabajar en lo que me gusta hacer. Soy alguien que trabaja con el deporte y ver el aprendizaje y alegría de los alumnos. Es una sensación gratificante. Qué chévere. Qué chévere. Y mucho más chévere, no solo el deporte, cualquier actividad que hagamos, la conducimos para enaltecer nuestro ser, para no quedarnos simplemente en una competencia. En cualquier campo de la vida. Porque muchas actividades han notado, ¿no? Y es el esquema educacional que nosotros hemos tenido. Pero en muchos aspectos lo que se nos invita siempre es a ser el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Y eso tiene un precio. Y es que para yo ser el mejor usted tiene que perder. Siempre. Por eso creo que es importante que cada uno desde lo que hace, desde lo que practica, nos podamos preguntar, ¿para qué hago esto? Y encontraremos nuestras propias respuestas. Nos encontraremos allí. No hay una respuesta genérica para eso. Simplemente hay un sentir que cada uno debe descubrir. Y descubrimos cuando trascendemos más allá de las palabras o de los hechos que observan nuestros cinco sentidos. Recordemos, el problema no es el problema. Cuando vamos más allá de las palabras, cuando me pregunto, ¿para qué siento esto que siento? Dentro de mi observación diaria, para mí es muy importante darme cuenta cómo ciertas cosas, desde ciertas personas, actitudes, palabras, desde ciertas personas, no me incomodan tanto como si esas mismas actitudes o cosas o palabras vienen de otras fuentes. Allí me doy cuenta que ni son las circunstancias, sino ni lo que hacen, ni lo que dicen, sino que son las personas. Y si seguimos hilando delgadito, pues tampoco son las personas. Son lo que ese grupo de personas simbolizan en mi mente. Cualquiera sea el camino que escoja para hacer esa observación, siempre me va a llevar a lo mismo. ¿Cuál es mi creencia? Siempre. Y desde allí es donde hacemos la invitación. Desde el defender esas creencias, siempre estamos encontrando, y esta vez permítame la generalización, siempre estamos encontrando nuestro deseo de sufrir. Yo soy de los que afirman, al ser humano le encanta sufrir. Ese es nuestro deporte número uno. Ojalá no lo vayan a institucionalizar en algún instituto de deporte o el glorioso Deportivo Cali no abrir la escuela del sufrimiento. Por lo menos así no tan latente, pero porque ya jugar fútbol, por ejemplo, es muy sufrido. La cantidad de golpes que uno recibe es fuerte. Pero si nosotros observamos las formas, múltiples formas, a través de las cuales nos sostenemos en el sufrimiento, cuando defendemos puntos de vista, insisto, muchos puntos de vista nuestros ni siquiera son nuestros, son adquiridos de otros. Y los defendemos como si fueran nuestros, cuando no han pasado por la experiencia personal. ¿Son ideas válidas? Claro, claro que son válidas. Para aquel que las sustenta a través de una experiencia.
De lo contrario, para nosotros son solo hipótesis. Solamente son eso. Entonces, permitámonos que todo esto se vuelva una experiencia en nuestra vida, a través de la observación en nuestro día a día. Obsérvate, obsérvate, escúchate. Y ahí se vuelve una práctica. En ocasiones defendemos teorías de otros personajes, insisto, muy válidas para ellos, porque surgen desde su experiencia, pero que tal vez no son la experiencia nuestra. Solo son, para nosotros son solo ideas, hipótesis, bosquejos mentales, que se vuelven un excelente referente para aplicarlos en nuestro día a día, pero en aras de encontrar esa experiencia que me permite sentir una manera diferente a lo que siempre ha sucedido. En un curso de milagros hay una afirmación que a mí me llamó muchísimo la atención la vez que lo leí. Dice que tal vez nosotros hemos enseñado lo que es la libertad, pero que no hemos aprendido a ser libres. Y esto tiene que ver con lo que estoy mencionando, de cómo nosotros estamos en muchas ocasiones defendiendo ideas de otros. Cuando digo defendiendo no es porque necesiten la defensa de nosotros, sino porque las multiplicamos. En muchas ocasiones hacemos férreas defensas sin que sea nuestra experiencia. No quiero ser el abogado de nadie, pero a veces se hacen acusaciones sobre personas y nosotros las asumimos como verdad porque simplemente encajan desde nuestra mente, pero no hemos visto, no nos consta, no nos somos testigos de esas experiencias. John Jairo, cuéntanos. Buenas noches. ¿Qué más, Oscar? Y a todos, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Bueno, pregunta. Desde este sentir que tú hablas, con los que ya llegamos a los 35 como tú, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Cómo manejamos el tiempo si aún no estamos asociados completamente con el cuerpo? Al darle valor al cuerpo, también le damos valor al tiempo. ¿Aún tenemos tiempo para llegar a ese sentir? El tiempo no existe. ¿Cómo no tener tiempo si el tiempo no existe? Pero eso lo dices tú en la teoría, porque en la práctica nos aporrea muy duro, mire, las canitas. Es muy interesante eso que acabas de mencionar, porque sí, allí está la diferencia. Una cosa es que lo sepamos a nivel intelectual y otra cosa es que realmente lo estemos experimentando. Permítame en una frase cruda del abuelo, ya conocen al abuelo. El abuelo decía, todavía hacemos popó y hacemos chichi. Desde esta práctica no es crucial, y hablo desde mi experiencia, que nosotros tratemos de convencernos que realmente el tiempo no existe. Tampoco la idea es hacer de cuenta que el tiempo no existe. Sino partir desde lo que nosotros consideramos es el tiempo.
Para quienes siguen un curso de milagros, la práctica del instante santo o del momento presente tiene que ver con aprender gradualmente a soltar la idea del tiempo. El pasado siempre lo traemos a nuestro momento presente cuando estamos juzgando. Y el futuro cuando sentimos miedo. Cuando nosotros empezamos a observarnos y caemos en la cuenta de que estamos o juzgando o sintiendo miedo, allí estamos empezándonos a dar cuenta de que el tiempo no existe. Pero es un, ¿cómo se dice? Es un elevar, es una gradualidad cada vez mayor en nuestro nivel de conciencia. En lo personal, no trato de aferrarme a ninguna idea del tiempo como tratar de encontrar qué es el tiempo o qué no es el tiempo. Simplemente observo, a la luz de esta enseñanza, que cuando estoy juzgando una situación o una persona, me fui al pasado. Y cuando estoy desde el miedo, es porque me fui por el futuro. Y cuando me doy cuenta de ello, también empiezo a percibir que el pasado ya no existe porque ese juicio está basado en un recuerdo. O que el miedo no existe porque está basado en una posibilidad. Posibilidad que está fabricada desde el pasado. Y a través de la práctica, la idea del tiempo va desapareciendo. Por lo contrario, lo que yo he ido percibiendo es el focalizar en la experiencia que el momento presente está ofreciendo. En muchos de los ejercicios, de los 365 ejercicios, y en otras partes del texto, se nos sugiere a través de la expresión aquieta tu mente. Aquietar la mente significa no vaya al pasado a través del juicio, ni vaya al futuro a través del miedo. Observe lo que está sintiendo en este momento. Creo que una de las mayores distractores, insisto, en mi opinión personal, pero uno de los mayores distractores en este proceso es porque tratamos de entender mucho el pasado. Por ejemplo, cuando usted era niña, don Jairo, seguramente hubo una materia que le enseñaban, es que prehistoria. Yo leía eso en internet, pero a mí no me tocó. Entonces nos enfocamos mucho en todo el simbolismo del pasado. Y lo estudiamos, y algunos literal hemos estudiado mucho sobre ello. Otros, o también los mismos en algunas circunstancias de otras formas, nos hemos aventurado a tratar de predecir el futuro. Pero cuando nos enfocamos desde el pasado o desde el futuro, cuando uno empieza a hacer esa observación, se está dando cuenta que lo único que está perdiendo de vista es el presente. Entonces, la idea del tiempo
no es, o por lo menos lo veo así, no es como la quito de mi mente, sino más bien enfoco mi mente en permitirme sentir, vivir lo que el momento presente me está ofreciendo en este instante. Sea lo que sea la circunstancia, que en este instante, por alguna razón, estamos discutiendo los dos. Dices algo que a mí no me gusta o yo digo algo que no te gusta y entonces empezamos a discutir. Observar el momento presente tiene que ver con observar eso que siento a través de esa aparente desavenencia que tenemos. Y ahí estoy observando, desde mi momento presente. No desde la idea de cómo supero el pasado o cómo debo afrontar el futuro, ¿no? Es el momento presente y desde allí comienza, como dije ahora, no encuentro como el término más acertado, o no sé si así se me entiende, pero desde un nivel de conciencia más alto, comienza uno a estar más enfocado en la experiencia que sucede en este instante. En este instante. Y allí es donde realmente se abre un mundo de posibilidades. Cuando digo realmente, quiero diferenciar esas posibilidades desde la fuente, desde la mente correcta, versus esas posibilidades que yo quiero fabricar bajo el dominio de un pasado o bajo la predicción de un futuro. No sé si eso te ayude en lo que estás planteando. Dime. Sí, y bastante. Sin embargo, tomo la idea de que cuando uno empieza a lograr, llamémoslo la iluminación, o no sé qué otra palabra utilizar, el despertar, realmente no hay cambios visibles que uno empiece a tener. Realmente sigue siendo lo mismo, haciendo lo mismo, simplemente que ya lo ve con una perspectiva diferente, ¿sí? Pero realmente algo visible que los demás vean, aunque tú lo has dicho en muchas ocasiones, que realmente se debe reflejar es en el amor, el ejemplo de reflejarlo. Pero realmente uno leía o veía otro personaje que decía que antes de la iluminación se hacía tal cosa y después o tal cosa, digo, no, exactamente dice el personaje, dice, antes de la iluminación carga agua, corta madera, después de la iluminación carga agua, corta madera, porque realmente no hay un cambio visible que pase en uno, sigue siendo lo mismo, lo siguen viendo igual, y entonces ahí realmente donde no veo que haya una connotación importante del tiempo. Bueno, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista qué pasó con Rosa María Wynn, tan avanzada que iba, fallece, y me he hecho muchas veces esa pregunta. Continúa haciendo lo mismo en otro, el curso habla de niveles, claro que ese nivel está en la mente, ¿no? Pero digamos, ella con su ego, que tenía, aún todavía tenía ego, sigue haciendo lo mismo, no sé cómo enfocar la pregunta. ¿Ella continúa como su ego haciendo lo mismo que hacía antes? Ok, vamos como dice Jack, el destripador, por partes. Entonces, comencemos por la cabeza. Ok, pero lo primero es que me pareció muy importante lo que dice y te agradezco enormemente por tocarlo y es, en el estilo de vida de uno no tiene que haber cambios sustanciales. Ese es uno de los grandes errores que cometemos los que nos metemos en este proceso. Y es creer que ya tenemos que vestir color azafrán, con túnica y caminar todo, ¿cómo se dice? Volátil, todo flotando. ¿Listo? No tienen que haber grandes cambios. No sé si ya los que hayan llegado allá al manual del maestro, ahí está muy bien explicado esto.
los cambios que se tengan que originar en el estilo de vida de cada uno de nosotros, simplemente se van dando, van surgiendo. En la mente nuestra intelectual, o desde la mente egoica, como lo llamamos, la que nos dice que para poder demostrar que estamos cambiando, tenemos que generar unos cambios importantes en nuestra vida. ¿Sí? Realmente, el curso nos lleva a cambiar nuestras estructuras mentales, que obviamente se ven reflejadas en nuestros comportamientos, pero no son lo contrario, es decir, no es a partir de cambiar ciertos comportamientos que vamos logrando ese avance espiritual. Entonces me parece muy importante eso, porque muchas veces nos enfocamos en mostrar otro personaje, que es al que yo llamo el ego espiritual, para que los demás crean que sí me ha aprovechado esto que estoy practicando. Por el contrario, seguimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos va dando un significado diferente a eso? Y es el propósito de lo que hacemos. Es el para qué lo hacemos. Es el nivel de conciencia desde donde lo hacemos. Eso es lo fundamental. Y eso se ve reflejado porque la mente enjuiciadora comienza a bajar el volumen, bajar intensidad. Ya no te interesa tanto el conflicto. Claro que nos metemos en conflictos. Como dices tú, desde que estamos aquí es porque todavía existe una mente egoica. No es que porque ya no leímos el curso, entonces listo, ya estoy al otro lado. No. Recuerden, el curso no es un final, es un comienzo. Eso es como cuando terminamos quinto de primaria y uno, no, ya me gradué de quinto de primaria y vuelva y arranque. Llegamos bueno, usted al sexto, yo llegué a 11 de bachillerato. Entonces, vuelva y comience. Y todo es ciclos, ciclos, ciclos. Este no es un camino diferente. La muerte del cuerpo, la muerte del cuerpo, no tiene nada que ver con que desaparezca o no nuestra mente egoica. El ego o nuestra mente no dependen de la existencia de un cuerpo. Sea donde sea que esa mente se vaya, yo no sé si hay otros niveles, otros planos, como lo quieran llamar. Lo que nos está sucediendo en el ámbito mental. ¿Sí? No porque el cuerpo muera de X o de Y forma, lo va a conducir a un nivel más bajo o a un nivel más alto. Nada. Nuestra mente se conserva independiente que tenga cuerpo o no tenga cuerpo. ¿Qué sigue de ahí para allá? No sé. Cuando vaya y regrese, le cuento. ¿Sí? La idea que nos plantea un curso de milagros, por eso cuando un curso de milagros habla sobre la reencarnación, yo diría que la gran conclusión de esas 2 páginas que le dedica, simplemente es, si es una idea, un concepto que te sirve, úsalo. Si es un concepto que no te sirve, no lo uses. ¿Cuál ha sido mi decisión personal? Enfocarme en vivir el momento presente. Ya creo que habrá tiempo para saber qué es lo que sigue dentro de mi proceso. Porque desde mi experiencia, permítame, esto solo lo digo a nivel hipotético, desde mi experiencia, yo podría decirte, es que después de la muerte hay 5 niveles. Extracto 1, 2, 3, 4 y 5, para hacer una secuencia ascendente. ¿Listo? Pero resulta que eso hace parte
de mi caja de creencias, porque todavía mi ego está funcionando, todavía funciona. Y es muy probable que desde tu caja de creencias solo te encuentres dos niveles. ¿Quién está en lo correcto? Ambos. ¿Cuál es la razón para que ambos tengamos la razón? Porque yo actúo desde mi caja de creencias y usted actúa desde la suya. ¿Cuál es el referente? Y excúsame la existencia de mi experiencia personal. ¿Cuál es el referente para mí dentro de este proceso que yo he escogido? Enfocarme en este momento porque es el único que tengo. Si yo hablo sobre la muerte, tengo que hablar hipotéticamente porque no me he muerto. O tendría que estar repitiendo teorías de otros que sí pudieron haber ido. Pero lo único o lo máximo que podría hacer es repetir sus teorías porque yo no la he experimentado. Entonces, el momento, creo que alguien por ahí lo escribió ahora, la mejor forma de construir ese futuro es vivir adecuadamente este momento presente. Entonces, me observo a través del otro, lo que me agrada, lo que me desagrada. Observo todo ese tipo de cosas. Y allí mi mente va soltando juicios, va soltando juicios. Y la experiencia que tenga que vivir dentro de este proceso llegará, llegará. Por ahí tengo una frase, ahorita la dije. Cuando uno mira, cuando uno desea desde el corazón, del cielo caen rayos, del universo caen rayos. Diego me pregunta, ¿es como estilo de meditación zen? No conozco muy bien la meditación zen, ese Diego que amplíame un poquito sobre el tema. Por aquí creo que Luz tenía la mano levantada. Luz, te voy a reiniciar el audio para que nos cuentes, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, he tenido la mano levantada varias veces, pero no, me he quedado como con tres temas, ¿sí? Sorry, pero apúntelas allí, por favor, y nos no te preocupes. Es que me llama mucho la atención eso que dices, porque en estos días he escuchado diferentes testimonios de personas que supuestamente clínicamente pues ya no tienen ningún signo, pero regresan. Y describen, pues algunos describen como las cosas muy similares, de una luz, etcétera, etcétera, de un espacio muy bonito, pero otros hablan del que visitaron también el infierno, que todas estas cosas. ¿Allí todavía está puesto el sistema de creencias en ese momento? Claro que sí. Por el hecho de abandonar el cuerpo, el ego no desaparece, para nada. No sé si me escuchaste, Luz. ¿Se fue Luz? ¿Se fue la luz? Ah, ok, aquí. Ahí le estoy oprimiendo tu audio. Ah, ahora sí, es eso. Y la otra pregunta que casi que fue al principio es que dijiste, ¿a qué le hago caso? ¿Al cuerpo o a la mente? ¿Cierto? Yo sé que lo habrás explicado y me excuso, pero ¿por qué no al cuerpo o al espíritu? Perdón, ¿me repites? ¿Y por qué no decir, le hago caso a mi mente, a mi cuerpo o a mi espíritu, o es la mente? Pero la mente no es también como, o sea, la mente es el sitio donde yo elijo si
con que si miro desde el ego o si miro desde la mirada, ojalá crística, que uno, o el Espíritu Santo que actúa allí, ¿cierto? Hasta ahí, no, ¿hasta ahí voy bien o De no? acuerdo, sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no mencionamos desde el espíritu porque es que el espíritu es perfecto. Ahí no hay nada que corregir. Ah, La perfecto. materia, la materia es totalmente neutra, no toma decisiones. Desde el único lugar aquí en este plano donde tomamos decisiones es la mente. Por eso es la que tenemos que observar. Ok. Y la última para ya aclarar es que dijiste, uno no vino a ser feliz o uno a buscar la felicidad o algo así. Entonces, porque siempre, pues yo me conecto, es que la felicidad es, pues es como digamos, como una consecuencia misma. Por ejemplo, de lo que decía ahora JJ, que yo quería intervenir en eso. Él dijo, no, es que uno no cambia. No, lo que pasa es que externamente ni nada uno cambia. Es la paz que uno empieza a sentir lo que cambia en uno. Es lo que yo he sentido, ¿no? A mí antes me angustiaba muchas cosas y me estresaba. Ahora yo no, dejar fluir y el Espíritu Santo que venga y lo que yo ya puse lo mejor mío y ya que sea lo que Dios quiera. Entonces me parece que no es que uno le cambie nada, es que uno sí cambia por dentro, es la paz que uno empieza a sentir. Es lo que yo he sentido, no sé. No, y estamos de acuerdo. Y ahorita John Jairo hará la ampliación si lo considera necesario. Pero estamos de acuerdo. De lo que tal vez nos estamos refiriendo es cuando nosotros nos proponemos obtener determinado cambio, eso surge de nuestra estructura de creencias cuando yo creo que es lo mejor que me conviene o hacia dónde debo cambiar. Por el contrario, cuando yo mi cotidianidad, como lo hemos venido planteando, surge eso que estás diciendo, surge esa paz, porque comienzas a desligarte del pasado, juicios, o del futuro, miedos, y a concentrarte en tu momento presente. Y claro, desde allí, desde esa sanación que la mente va alcanzando, por supuesto se generan cambios hacia el exterior, ¿sí? Pero ya no es el cambio ideado, como cuando uno se sentaba a meditar y entonces voy a iluminarme, entonces me sentaba 20 horas diarias. ¿Y qué va? No pasaba nada. Porque esa idea de iluminarme terminaba siendo una creencia mía. Yo no permitía que simplemente surgiera. Los cambios, como está la definición de milagros, suceden espontáneamente. No es algo premeditado. ¿Sí? No sé si Jairo quiere ampliar lo que dijo ahora con respecto a la inquietud. Pues con respecto a eso, volvemos al cuento, yo soy muy intelectual desde el punto de que tengo que desarrollar todo eso en la mente para poderlo trabajar y entender. Entonces estoy haciéndolo de forma equivocada, porque lo que debemos hacer es buscar es el sentir. Pero desde ese punto de vista, como lo estamos viendo, está claro, toca no meterle mucha mente y más bien permitir que las cosas vayan fluyendo a medida que se van dando, porque es que si pongo metas de que el cambio se desarrolle de una manera o de otra, lo que estoy haciendo es trancando el proceso. Con la pregunta primera que hizo, yo quisiera dar conceptualmente como yo lo entiendo para que de pronto aclarar un poquito más vuelvo y le digo, desde mi punto de vista. Dios es espíritu. Hace una creación que es su hijo, que es espíritu. La mente es la parte del espíritu que crea, a través de la cual él crea. Entonces el padre y el hijo ambos tienen una mente. Pero la mente del hijo en algún momento se fracciona, se divide en dos. La parte real todavía continúa con el padre y la parte
ilusoria, pues es la que nos ha creado. Y la materia que vemos, como decía Oscar, es neutra. Entonces, y es una creación de esa mente que está equivocada. Entonces, en el momento en que se cambia, es donde vemos cambios en la materia. Pero la idea es que eso nunca va a existir. El Padre o la misma mente está utilizando el Espíritu Santo está utilizando la materia que nosotros hemos creado, la ilusión que hemos creado, para darnos la vuelta, como lo ha dicho muchas veces Oscar, darnos la vuelta y que lo veamos de una forma diferente, utilizando la propia creación que nosotros hicimos como herramienta para volvernos nuevamente a ver antes. No sé hasta dónde podría estar correcto con esas ideas. Está todo muy claro. Creo que nos queda claro a todos. Bueno, Okay. Entonces sí, gracias. Ok, quiero entrar aquí en algo que nos escribe Diego. Dice, aquietar pensamientos, no ser tan volátil. Está hablando sobre lo que nos plantea ahora la meditación Zen. Aquietar pensamientos, no ser tan volátil, dejarlos pasar supuestamente la teoría. Hacerlos realidad es otro caso. También hay un concepto que dice, de acuerdo a la unidad, que el espíritu es la mente cósmica y que no está separada, que creemos asumirlo como separado por nuestras creencias, costumbres, manipulación. Sí, es básicamente, de alguna manera, lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Que hay una unidad, no hay dualidad, por lo tanto no hay uno, no hay otro. Y cuando nosotros hacemos observación de esos pensamientos, es lo que trato de entender con lo que define de meditación Zen. Creo que tiene que ver con el tema de no rechazarlos, simplemente observarlos, que es lo que a través de la práctica de este curso nosotros hacemos, y es, yo observo lo que siento, observo los pensamientos, porque esos pensamientos tienen un origen, tienen una expresión que es mi sentir. El origen de esos pensamientos es la dualidad. Entonces, cuando observo esos pensamientos, no los estoy rechazando. Y insisto mucho en lo que en otras veces he dicho, de hacer esa distinción entre rechazar y negar. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Porque no tiene sentido que nosotros a ver cómo lo digo. La verdadera negación es como un mecanismo que nos protege. Porque cuando nosotros negamos la existencia del error, eliminamos la certeza que nos puede hacer daño ese error. Y es así donde Jesús nos dice que la negación no oculta, sino que corrige. Y nuestra mente correcta se alimenta mucho de esa corrección. ¿Sí? El rechazo es una proyección del ego, porque el rechazo pone en otro o en una circunstancia lo que mi propia mente ha creado como error. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta establecer esa diferencia porque muchas veces caemos en el error de rechazar. Lo que debemos aprender es negar. La negación le quita connotación de realidad. Siempre me acuerdo, por lo menos me ayudó la idea cuando en álgebra, menos por menos da más. Menos por menos da más. ¿Sí? La negación de un error me lleva a encontrar la verdad. ¿Sí? Pero si yo la rechazo, la estoy quitando de mi vista, por decirlo de alguna manera. La estoy tapando. Entonces nunca voy a poder ver la verdad. Cuando yo me doy cuenta que la negación es darme cuenta de este obstáculo,
sencillamente lo quito y aparece la verdad. ¿Sí? ¿Ves? Lo que nosotros hacemos es observar ese sentir, observarlo, observarlo. En la meditación sí, se toma una posición y se hace esa observación de lo que pasa por la mente, lo que pasa por la mente. A través de la práctica del curso, que nos dice es que no es estrictamente necesario asumir la posición, sino que en tu cotidianidad, en el trabajo, en la calle, mientras se divierte, lo que sea, estés haciendo esa observación continua de esos pensamientos, sin rechazarlos, por el contrario, acogerlos, ¿sí? Aceptarlos como son sin juzgar, sin permitir que me afecte, sin hacer resistencia. Ojo con esto, sin permitir que me afecte. Para yo no permitir que me afecte, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me ayuda allí? Soltar. Tengo que parar el juicio. ¿Sí? Tengo que parar el juicio. Solo observo. Miren, hagan este ejercicio. Más tarde. Les sugiero este ejercicio. Funciona mucho cuando lo pica un zancudo. Yo no sé si a ustedes les pase, pero uno le pica un zancudo y la curva de intensidad de la picazón va así. Y uno está en lo que está, o lo que sea, y es instintivo tratar de llevar la mano allá. Porque este estímulo, por alguna razón, que no la sé, por alguna razón, calma la picazón. La invitación es no utilice esta mano. Cierre los ojos, le puede ayudar. Cierre los ojos. No vaya a ser lo que está sugiriendo John Jairo, de irse a rascar con otra cosa, no. Cierre los ojos y observe con los ojos de su mente allí donde está la picazón. Va a notar cómo la intensidad de la picazón aumenta. No sé si es correcto, pero se duplica o se triplica la sensación de picazón. Si usted logra observarlo sin juicios, el juicio lleva a que usted se desespere. Y entonces saca la mano y se rasca. Si usted logra observarlo sin juicios, llega el momento en que ese picazón se sostiene y comienza a desaparecer. Comienza a desaparecer. Cuando nosotros viene un pensamiento, ya no es la mano que va a calmar la picazón, sino la misma mente que va a juzgar el pensamiento. No debía haber pensado en esto. Ve qué bueno que pensé en esto. Si logras solo observar el pensamiento y si la expresión de tu cuerpo te ayuda, obsérvala. Por ejemplo, ante un pensamiento estresante, es posible que apriete las mandíbulas o empuñe las manos. Observas todo eso, esa intensidad comienza a desaparecer. Comienza a desaparecer. Entonces, el ejercicio es ese, para no juzgar. Pero ya no lo estás haciendo del no voy a juzgar, no voy a juzgar, no voy a juzgar, no voy a juzgar, porque cuando no voy a juzgar, no voy a juzgar, estoy juzgando la situación que estás pasando, que considero no debo juzgar, no debo juzgar. Y estás haciendo lo mismo. Simplemente obsérvalo desde tu sentir. Es una práctica sencilla, te ayuda muchísimo. Maggie nos dice, cuando hablas de rechazo, ¿es cualquier tipo de rechazo? Como lo dices, una persona, una situación en la cotidianidad, es darme cuenta de la emoción que siento y de lo que pienso. Exacto, es observar eso. El rechazo se presenta de cualquier forma, de múltiples formas, a cualquier hora y desde cualquier fuente. Puede ser desde una persona, desde una situación, desde una enfermedad, circunstancia, no importa. ¿Sí?
Solo obsérvalo, obsérvalo. Y comienzas a darte cuenta. Cuando logra uno ir más allá, comienza uno a observar qué es lo que realmente está sucediendo en la mente. Empezamos a encontrar los símbolos. Insisto mucho, hay dos personas que te dicen lo mismo y con una te incomoda y con otra no te incomoda. Entonces no es lo que te dijeron. En teoría es quién te lo dijo, que tampoco es quién te lo dijo, sino lo que esa persona simboliza para ti. Y cuando empezamos a observar eso es cuando nos damos cuenta que el problema no es el problema. Y soltar ese tipo de ideas es lo que nos lleva a lo que estamos hablando, a ser libres. A ser libres. Y no es que agradecernos al sufrimiento, como mucha gente cree. No, no, no. Lo que agradecemos es la oportunidad que a través del sufrimiento podemos tomar una decisión diferente. Esa es la verdadera práctica. Poder tomar una decisión diferente. Pero es esa observación que todo el tiempo estamos haciendo. Suena exagerado, pero no, así es. 24/7 estamos haciendo de nosotros mismos. Obsérvate, escúchate, escúchate. Los demás son espejos que nos están hablando, que nos están mostrando nuestro contenido mental. Y es ese contenido mental el que no nos deja ser libres. Porque siempre estamos reaccionando. Mientras la creencia sea la misma, la forma de responder será igual siempre. Podrán cambiar algunas formas, algunas circunstancias, pero en esencia lo mismo. Eso es como cuando terminamos una relación de pareja porque no funciona. Y nos embarcamos en otra relación, pero con la misma caja de creencias. Cambiaste de estuche, el personaje es otro. Más alto, más bajito, más delgado, más gordo, no sé. Pero en esencia lo mismo. Vino a mostrarte lo mismo. Y lo que agradecemos es la oportunidad, no de que vino a molestarme la vida, que vino a mostrarme mi contenido mental para que, si yo lo decido, pueda tomar una decisión diferente esta vez. Nosotros no podemos aprender lo que es la verdadera libertad, dice Jesús. Si estamos sometidos a alguna forma de tiranía. Cuando yo leí esto, yo decía, ¿qué será tiranía? Ya no es las perspectivas desde el otro hacia mí, ¿no? ¿Quién es tirano conmigo, no? ¿Cómo soy tirano? Yo con yo. ¿Me hago entender? ¿De qué forma yo mismo soy tirano de mí mismo? Cuando me hago la víctima. Y no digo cuando me hago desde la forma simulada de ser una víctima, ¿no? De la forma real en que me siento una víctima, real en este plano. Porque es que el gobierno toma decisiones en contra mía, porque es que el cambio climático, porque es que alguien maltrató a un perro, porque es que acaban de matar a 8. ¿De qué manera me victimizo? ¿Cómo soy tirano conmigo mismo? Lo mencionábamos ahora hace un rato. La forma en que creo que soy especial con respecto a los demás. Mejor familia. Biberón con chupo de oro. ¿De qué forma me siento especial? Soy el corrector del mundo. Entonces, hay mucha forma en que yo mismo me estoy tiranizando. Ahora,
¿Cómo salir de todo esto? Solo hay una forma, tomar una decisión. Tomar una decisión. Cuando tomas la decisión de que tu prioridad sea tu mente y no el cuerpo, te está dando la oportunidad de observar tu caja de creencias. Cuando te da la oportunidad de observar tu caja de creencias, vas a poder, paso seguido, tomar la decisión de seguir o no seguir usando esas creencias. Pero es totalmente indispensable observar esas creencias, observarlas. Es innecesario juzgar, no es necesario. Después nos daremos cuenta, no solo que no es necesario, sino que no es posible juzgar. Pero vamos paso a paso, vamos paso a paso. Y en este proceso siempre estará implícito lo que hemos llamado el perdón. Muchas veces la idea del perdón, visto desde los métodos tradicionales que nos lo han enseñado, nos llevan simplemente a ubicarnos en un pedestal en que nos consideramos mejor persona, que por lo tanto somos dignos de condescender ante otro para salvarlo, porque aquel otro está en un nivel inferior. El perdón se basa en una actitud de una altivez tan lejana a la realidad, este perdón del que estamos hablando. Hay una pregunta en el curso que creo que le mueve un poquito el piso, ¿no? ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Cómo podemos decir amar a una persona por una cosa y rechazarla por otra? Pero solo podemos observarlo cuando realmente nos observamos. Cuando soltamos al otro como la causa de mis sufrimientos y empezamos a vernos a nosotros mismos. Cuando realmente restablecemos el orden, vemos que el otro es un efecto. Hay otra pregunta por allí. ¿Y quién puede decir a otro que está inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como un hijo de Dios? Son unas contradicciones enormes en que tal vez caemos. Desde la intelectualidad, nosotros decimos todos somos hijos de Dios, somos perfectos. Esa intelectualidad nos lleva a eso. En otra parte dice, ¿quién esclaviza para enseñar lo que es la libertad? O como en la relación de pareja, ¿no? ¿Quién es? No cambiemos la palabra esclaviza. ¿Quién somete a su pareja para demostrarle que es amor? Como cuando uno le dice al hijo, yo te quiero mucho, hijo, deseo lo mejor para ti, quiero que sigas la universidad. El muchacho dice, bueno, papá, yo quiero estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Le pregunta uno. Dice, quiero estudiar ingeniería. No, ingeniería no. No. Hay muchos ingenieros en este mundo. Yo quiero que estudies economía. Y si vas a estudiar economía, te pago el estudio. Si no, no. Le llaman amor. Y entonces, el muchacho que es bien inteligente estudia economía, pero es un arquitecto frustrado, es un ingeniero frustrado, porque nunca pudo estudiar lo que quiso estudiar. Pero le llamamos amor.
El verdadero camino hacia la libertad es darnos cuenta que tenemos miedo. Ahí empieza nuestro camino. Y a través de la observación de estos miedos, empezamos a ser conscientes de las creencias que sustentan el miedo. Y desde allí podemos ir soltando esas creencias. ¿De qué forma nosotros estamos alimentando este estado de esclavitud mental en el que vivimos? ¿Cuál es tu propósito? ¿La mente o el cuerpo? Es una reflexión que dejo allí y que en la medida en que cada uno de nosotros nos observemos, vamos a encontrar la respuesta que cada uno de nosotros necesita, porque no hay respuestas genéricas. Cada uno de nosotros encontrará su propia respuesta y desde allí podrá tomar la decisión más conveniente a su proceso en este instante. Recuerden, cuando uno desea desde el corazón, del cielo caen rayos. Algo sucederá. La función es no intervenir, no interferir en el proceso con nuestras formas de hacer las cosas. Seguramente hay algo o alguien que tiene un panorama mucho mejor de lo que nosotros podemos observar. Permitámonos ser guiados. Y tal vez es una posibilidad muy alentadora. Encontraremos esa libertad tan soñada. Tal vez lleguemos a algún día a despertar y darnos cuenta que ya no deseamos nada, no porque no haya nada que desear, sino porque este mundo no existe. Y esa es la verdadera libertad. Regresar a la unidad. No sé si alguien quiera aportar, no sé si por ahí me han levantado la mano, lo he visto, como Bruce David. No veo manos por ahí levantadas, a veces me olvido de mirar aquí a un ladito. ¿Algún comentario para que nos despidamos? Se nos acaba el tiempo. Ok, eso lo tomo como que es suficiente. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarme en este proceso, por todos estos aportes maravillosos y nos vemos el jueves. Chao, chao. Muchas gracias.